Bienvenidos y bienvenidas habitantes de la Pachamama. El movimiento indígena ecuatoriano es un sujeto social y político que de tiempo en tiempo pone de cabeza a los más lúcidos analistas y estudiosos de la política de este país andino. En este octubre dieron una lección de astucia política y también de una capacidad movilizadora como ninguna otra organización. Desde agosto, tras su convención, plantearon ya un paro nacional para el 14 y 15 de octubre. Pero el decreto 883 adelantó su acción y durante 11 días, desde el 3 de octubre, colocaron al gobierno en la encrucijada de no derogar ese decreto o buscar una salida poco democrática, como señalaron algunos analistas al referirse a este hecho. Entonces surgen algunas preguntas. ¿Qué pasó con el movimiento indígena en estos 2 años y medio del gobierno de Lenín Moreno Garcés? ¿Su accionar derrotó definitivamente al Fondo Monetario Internacional? ¿Se puede hablar de la rebelión de los humildes que desplazó a los poderes financieros, mediáticos y hasta extranjeros que impusieron un modelo económico que ahora entra en disputa? Para hablar de esto hemos invitado a una de las figuras que resplandecieron en el diálogo con el gobierno y todos los poderes reunidos del domingo pasado. Ya está con nosotros entonces Leonidas Issa, dirigente de una nueva camada de la CONAIE y que ha hecho su vida organizativa en la provincia de Cotopaxi. Bienvenidos. Bueno, entonces estamos con Leonidas Issa, dirigente de la CONAIE, alto dirigente que además tuvo un protagonismo político, como ya habíamos visto en la última semana, a propósito del encuentro con el presidente Lenín Moreno. Leonidas, es muy importante para América Latina conocer qué le pasó al movimiento indígena, por qué de pronto, según unos, apareció, emergió y tumbó al FMI, le venció al FMI. Otros, en cambio, con quienes hemos hablado, es un proceso que se ha venido acumulando con divergencias internas, con posturas, con tensiones, pero que al mismo tiempo venía trabajando muy duramente en los territorios. Había mucho trabajo. Le pregunto, ¿qué pasó con el movimiento indígena en los últimos meses para llegar a esta situación? Un saludo cordial. Mire, el movimiento indígena es un proceso de acumulación de fuerza que hemos venido teniendo ya desde el 2003, pero con más fuerza. Nosotros creemos que en 10 años que hemos reculado a nuestros territorios, yo creo que hay como 3 puntos importantes. Uno, el tema de la defensa del territorio. ¿Qué significa en este momento para el movimiento indígena? Esa es una pelea directa con los grandes grupos económicos, con las transnacionales, que lo que estamos haciendo es defender el territorio. Principalmente petróleo, con más fuerza el tema minero. Hay un segundo tema que se ha generado un proceso, digamos, ¿no es cierto?, de generar nuevos procesos que vayan integrando la nueva generación, hablemosle así, y en esa nueva generación, con los principios que hemos venido luchando desde hace mucho tiempo, recordar la de Dolores Cacuango, Tránsito a Maguaña, la época de lucha que sostuvo Taita Lucho, compañera Blanca Chancoso, Nina Pacari, una camada muy interesante. Lucho se refiere a Lucho Macas. Lucho Macas, claro, sí, Lucho Macas, que él sostuvo el levantamiento del 90. Claro. Ahí nosotros creemos que en ese momento también se irrumpió, pero no fue solo el movimiento indígena, sino fue articulado con otros sectores sociales de izquierda y todo este proceso, y que había un tiempo donde quedamos encerrados como en el tema identitario, ¿no? Y nosotros creemos que en este segundo elemento que ha permitido el recambio generacional es también aperturar esta mirada más allá de lo étnico, ¿no? Sino ver las condiciones reales que enfrentamos en la sociedad, que es el tema étnico, el tema de clase, el tema, digamos, de los trabajadores que tenemos dentro de nuestra estructura organizativa. O sea, reconocer eso lo que ha pasado en el Ecuador, que ahora son nuestras condiciones favorables, digamos, en términos de fuerza política. ¿Qué quiero decir con ello? Si para 1990 casi el 100% de la fuerza estaba en el campo, en la ruralidad, pero si vemos ahora con las políticas neoliberales implementadas, tenemos casi un 40-50% con el fenómeno migratorio ya en las ciudades. De hecho, en Guayaquil un gran porcentaje de población indígena está en la ciudad de Guayaquil y ha nacido, y hay algunas 2 o 3 generaciones de indígenas nacidos en Guayaquil. Así es. Todos esos procesos, al menos en estos últimos 5 años, hemos dicho hay que articularla, porque no, o sea, si quedamos defendiendo únicamente el campo, que eso lo vamos a seguir haciendo como actriz principal,
pero hay que ver estos otros temas que ya están. O sea, somos trabajadores, somos obreros en este campo de cualquier rama de la producción, empleados profesionales, claro, empleados públicos, o sea, tenemos todo ello, ¿no? Entonces, esa realidad hemos venido trabajando para poder articular a los procesos de organización histórica que como es la CONAIE. Ya, Leonidas, pero de todas maneras usted habla de un cambio generacional. Quizás ahí está implícito algo que se ha discutido y se ha comentado también en algunos espacios, de que la generación anterior, la que estuvo en la dirigencia, de una u otra manera se cooptó por parte del poder económico, el poder público y además un cierto poder incluso mediático. ¿Usted cree que esa generación a la que ustedes están reemplazando se desvió del camino, traicionó los principios o al menos, digámoslo más bondadosamente, no cumplió cabalidad con su misión? Bueno, no creo que hayan traicionado, actuaron en base a la coyuntura, a esa realidad. Y yo creo que sí hemos tenido como una falla, de pronto hacer una proyección los 20 años, los 30 años, que ahí quedamos en la coyuntura. Eso puede ser, pero no es un problema de la dirigencia que pasó, sino de todo el conjunto del movimiento indígena. Lo de ahora nosotros creemos que, nosotros trabajamos con este lema, con la fuerza de la juventud, pero sobre todo con la sabiduría de los mayores. Entonces nosotros nunca rechazamos, en este caso, a veces se han hecho, han posesionado criterios, ¿no? Los mismos de siempre, hay que relevar, ya hay que dejar, no, para nada. Al menos del movimiento indígena, revisando la historia de más de 500 años, siempre ha estado conectado en estas decisiones, ¿no es cierto?, de los mayores y que van traspasando a las nuevas generaciones. Entonces es un proceso de continuidad con las resignificaciones que implica la coyuntura. Así es, en estas resignificaciones que lo consideramos está contemplado, digamos, ¿no es cierto?, estas nuevas realidades, el reconocer que siendo indígenas somos trabajadores. Eso significa que hay que discutir fuertemente el tema de la explotación, no solo de la madre tierra, sino del ser humano, por el ser humano, ¿no? Ya, pero entonces también hay otro elemento que estaba en la disputa, y digo para entender que en América Latina se entienda lo que estaba pasando. Había algunos dirigentes, digamos, de orden histórico que estaban trabajando en el gobierno. Había un secretario del Agua, que es un reconocido dirigente histórico de la CONAIE, que cuando se dan las medidas contra el Fondo Monetario Internacional aparece un mensaje de tuit apoyándolas y al otro día renuncia. ¿Ustedes tuvieron alguna dificultad de dialogar con esas personalidades del movimiento indígena que estaban en el gobierno y que eso impidió un aparecimiento, un surgimiento mucho más fuerte previo al lanzamiento de las medidas? Mire, nosotros creemos que en todos los estados de Latinoamérica una de las estrategias para tener apaciguado al pueblo, ¿no es cierto?, es cooptar las figuras más fuertes. Y en ese nivel, el compañero Humberto, al que se están dirigiendo, ¿no es cierto?, él ha hecho un papel fundamental en la historia del Ecuador. O sea, en todo el proceso que hemos tenido frente al correísmo, que nosotros hemos sido muy críticos, y de pronto en Latinoamérica había un reconocimiento de ese actor político. Pero nosotros hemos dicho, no se puede confundir. Se intentó posesionar que el movimiento indígena está dirigido por ponchos dorados o vendidos a la CIA, No, en este momento se puede evidenciar que estos 10 años lo que hicimos y la que luchamos también, muchas movilizaciones, muchas acciones que se hizo en el país, este es el verdadero movimiento indígena que está buscando no ser pactados con ninguna carta de intención a nivel internacional, ni por Fondo Monetario Internacional, ni por otras élites económicas. Para referir a lo que pasó con el compañero Humberto o otras personalidades. Sí, si no nosotros habíamos dicho, en la ley y en la Constitución garantiza que todo ciudadano tiene derecho a participar en las decisiones del Estado. Y además de eso, si revisamos toda la Constitución, garantiza en programas del Estado, en decisiones políticas, en toma de decisiones, como principio que habíamos peleado en el 2008, que es esto de la veeduría ciudadana o las planificaciones participativas como política general. Ahora, si bien es cierto, es que sí fue un error, yo creo, de este compañero, que de pronto salir y poder posesionar un criterio que estaba en contra de todo el pueblo ecuatoriano, absolutamente. Pero también reconocer que, a más de analizar, digamos, de este punto en concreto, creo que reconoció, digamos, la parte histórica del movimiento indígena y a tal punto que renunció. Renunció el otro Pero día. nosotros decimos, ahí también tenemos que hacer un camino.
Porque de pronto nosotros estamos ahí insistiendo, pero si no hay voceros dentro del Estado para que conduzcan a transformarla, lógicamente quedamos en una especie de simplemente decir que cambie. Oposición por oposición. Y además yo quiero señalar, a Humberto Chulango lo respeto mucho, lo admiro mucho, me place ser amigo de él, lo respeto y además le envío un saludo, ojalá algún rato podamos conversar en este mismo espacio y creo que es uno de los dirigentes valiosos que ha tenido el movimiento indígena, no lo voy a negar nunca. Pero también el otro elemento que me gustaría conversar con usted, Leonidas, es que cuando se dan estas movilizaciones, se nota que hay unas distintas posturas entre algunos dirigentes. No me interesa entrar en los detalles, pero digo, ¿en qué momento se plantea la unidad? Hay un proceso desde la convención de agosto, ustedes planteaban un paro nacional el 14 y 15 de octubre, pero se adelantan las medidas y ustedes saltan el Senado. Es decir, se venía construyendo este levantamiento, esta movilización, se apresura con el lanzamiento de las medidas y eso les cohesiona mejor. Porque había dificultades, hay que reconocerlo. Así es. Nosotros creemos que la chispa que prendió la pradera es el tema de las medidas económicas. Claro. Nosotros ya hemos venido analizando el modelo de Estado que implementó después del correísmo. El correísmo, podemos decirlo de esta manera, era un Estado regulador. ¿No es cierto? Heterodoxo, digamos, ¿no es cierto? Que tenía políticas de asistencialismo mucho más fuertes que el actual. Entonces, con eso tenía como en un nivel de tranquilidad, digamos. Ahora cambia el tipo de gobierno, un Estado desregulador, donde es más homogéneo, digamos, ¿no es cierto?, de acuerdo a las políticas neoliberales que se tenía. Entonces, eso fue generando más disputa, digamos, y que eso fue como acumulando como fuerza al interior de los sectores sociales, principalmente los que hemos defendido esta idea de los sectores populares, ¿no? Es así que nosotros hemos estado enfrentando con 4 temas fundamentales, como habíamos dicho: minería, petróleo, el tema del monopolio, digamos, una concentración, una política que está previendo las privatizaciones, y además de eso, bajo decisión del Fondo Monetario Internacional. Claro, ¿no? Claro. En ese nivel, todo lo que se ha construido, el mismo gobierno reconoce que se construyó tantas cosas, ¿no?, en los 10 años, pero dentro de ellos se oculta un nivel exacerbado de corrupción, no solo en el sector público, porque a veces se ataca a los funcionarios públicos, claro. Pero cuando vemos, por ejemplo, los del Juri, vemos los bancos que en este caso estaban relacionados con otras actividades económicas no lícitas, que estaban en procesos de investigación, de noche a la mañana se las cierran esas posibilidades y se posesiona como un criterio que los corruptos son solo los que están dentro de la función pública, cuando ha habido un acto empatado, digamos, ¿no es cierto?, con el sector privado también. Claro. Frente a todo ello, nosotros creemos que fue como acumulando una discusión que tuvimos dentro del movimiento indígena, que ya hemos venido haciendo el último año. ¿Por qué? Porque 2 años, más de 2 años que ha estado el presidente Moreno, nosotros de entrada aceptamos el diálogo que convocó el gobierno nacional. No nos olvidemos, en el 2017, ¿no es cierto? Y ahí propusimos estos 6 temas que evidentemente el gobierno nacional dijo: muy bien, vamos a resolver. Empezamos por la educación intercultural bilingüe, pero vamos a ver, solo quedó en el decreto. Claro. Si en este momento vamos a ver qué tiene que ser con la educación en el Ecuador, no podemos decir que está en las condiciones para sostener. Para ir finalizando esta primera parte, Leonidas, me preocupa y le plantearía, si bien hubo un déficit en el gobierno de Rafael Correa con respecto a algunas políticas del movimiento indígena, del sector agropecuario, etcétera, ¿usted considera que el mayor déficit que tuvo la Constitución de Montecristi es no haber implementado el Estado plurinacional e intercultural? ¿Y eso de qué manera les afecta a ustedes? Mire, como principio, el Estado plurinacional y una sociedad intercultural, nosotros habíamos propuesto en 3 temas. Se debe aperturar a los modelos económicos en las 3 posibilidades, ¿no es cierto? El comunitario, el privado y el público. Ajá. En estos 10 años se ha privilegiado únicamente al tema público, privado y público. Sí, público con fuerza. Le puedo decir porque además en la comunicación comunitaria tiene 0. Público con mucha fuerza, pero lo privado socapado, yo puedo decir, los 113 grupos económicos que sostuvieron alrededor del régimen del correísmo, pero la actividad, en este caso, como regímenes de desarrollo, el tema comunitario no ha sido desarrollado, a tal punto que en este momento, para poder acceder a un tanque de enfriamiento, no se reconoce a la comuna como régimen comunitario, como régimen económico, digamos. Se ha recorrido a dividir, entonces tengo que hacer la asociación de productores de leche, asociación de productores de
Pequino, asociación de lo que fuera. No se ha reconocido a la comunidad como un régimen de desarrollo económico. Eso es lo peor que se ha podido hacer en estos 10 años y en este momento también que se la tiene. Entonces, en ese sentido, como principio fundamental de un Estado plurinacional, eso es lo que pasó. Segundo tema. No se aplicó los 21 derechos colectivos que con sangre, con fuerza, lo hemos implementado. Y nosotros creemos que si es que se hubiera implementado solo el tema de educación intercultural bilingüe, desde edad temprana hasta la universidad, les aseguramos que todos los pensamientos de la ciencia, la tecnología que tienen los pueblos originarios, no solo en el Ecuador, si hubiéramos posibilitado de Latinoamérica, seguramente hubiera sido un aporte a la economía, a la ciencia en el Ecuador. Pero eso no se ha desarrollado. Y la tercera cuestión que creemos que fue fundamental para el tema del proceso de implementación del Estado plurinacional, tiene que ver con todas las actividades económicas que se podían, en este caso, diseñarlas, ¿no es cierto? No únicamente históricas, sino las nuevas. Por ejemplo, turismo comunitario. Turismo comunitario. O sea, ¿cómo podemos cambiar esta idea de la economía extractivista a cambiar a un nuevo tipo de economía? Como decíamos, los ecuatorianos ya sabemos hacer agricultura, ganadería, incrementemos otros patrones de desarrollo económico para no, en este caso, acabar arrodillados a ninguna potencia mundial, ¿no? Vamos a la primera pausa, Leonidas, para seguir conversando sobre un tema que es importantísimo para América Latina, entender qué pasó con el movimiento indígena, por qué esta eclosión aparente, no la creo, de su presencia en la escena política frente al gobierno de Lenín Moreno Garcés no se ha explicado suficientemente. Nos parece que es importante que sus propios dirigentes, estas nuevas generaciones, jóvenes dirigentes del movimiento indígena, lo expresen para que América Latina la conozca. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Enclave Política. Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina, y conversamos con Leonidas Iza, dirigente joven, renovada dirección de la dirigencia indígena en el Ecuador, a quien le queremos preguntar una cosa que nos llamó la atención, imagino que al mundo entero, al menos a través de Telesur lo transmitimos abiertamente, es que cuando usted habla, contradice a otros dirigentes cuando dice no seamos irresponsables y carguemos toda la culpa del tema al correísmo, porque al correísmo no le alcanza esto. Y en otras palabras, yo sobreentiendo, usted estaba diciendo también, no nos subestimen a nosotros. Nosotros fuimos los protagonistas de eso, no le trasladen a otros la responsabilidad que nos cargamos a nosotros. ¿Cómo explicar esto? Efectivamente, el correísmo no tuvo nada que ver, el correísmo no participó, porque en la práctica hay presos ahora echándoles la culpa de lo que pasó en los actos de protesta. Así es, nosotros habíamos entrado en un tema objetivo. La reacción del pueblo ecuatoriano en base a todo lo que habíamos trabajado en los procesos de fortalecimiento organizativo tuvo que ver únicamente con las medidas económicas. Es que, como lo decía el presidente de la República, es que es anormal que caiga un hachazo, digamos, ¿no es cierto?, de noche a la mañana. O sea, es inimaginable lo que puede generar esto, un nivel de indignación. Si yo tenía $20 y al otro día tenía que llenar con $45, eso es violento, ¿no? Entonces, nosotros teníamos la primera cuestión, una condición de organización que venimos decidiendo desde hace mucho tiempo atrás, del 23 de agosto, en septiembre con Ecuarunari, y así sucesivamente para el 14 de octubre que estaba previsto. Pero como se dio esto y estábamos preparados en términos de conducción política, organizativa, efectivamente dijimos, muy bien, entonces hay que reaccionar en el momento que es. Y fue inmediato, fue de inmediato. Sí. Por ello, nosotros se ha logrado consensuar, digamos, por ahora estamos en unidad con la FEINE, la FENOCIN, la CONAI, pero la columna vertebral de esta decisión fue la CONAI, todas las estructuras de pueblos y nacionalidades. Por ello, yo al menos había dicho, no hay que dar crédito. ¿Cómo es posible que un compañero salga y diga, oiga, hemos sacado tanto el trabajo durante todo este tiempo, y diga que fue sostenida por el correísmo, con el perdón del caso? Pero si
Si hubieron actores políticos del correísmo que quisieron aprovechar de esta situación, sí, efectivamente, ahí están identificados y de manera pública lo han dicho también. Pero no podemos en este momento endosar una responsabilidad, en este caso a otros actores políticos, cuando fuimos nosotros los proponentes para esta acción a nivel nacional. Pero ¿por qué entonces hay presos como Paola Pavón, que ha estado incluso dialogando con dirigentes indígenas desde la condición de prefecta, como el alcalde de Cayambe, Churuchumbi, que es indígena, es de la CONAIE, y está presa? O sea, no se entiende eso. ¿Hasta dónde incluso para deslindar una posible confrontación con ustedes están metiendo presos a otros acusándoles de la acción que ustedes protagonizaron? No digo la de la violencia. Mire, no creo que eso. Lo que intenta en este caso el gobierno nacional es desprestigiar al movimiento indígena, ¿no es cierto?, tomando como fuerza, digamos, decir que aquí estaba metido el correísmo y como es el correísmo y todo el mundo dice la lucha de ustedes, enemigo y toda la cuestión, dejamos en libertad al movimiento indígena y cogemos a los correístas. Por ello ya habíamos dicho, si es que lo infiltraron, estaban bajo la decisión del movimiento indígena. Pero en este momento, ¿yo qué podría decir? Vayan a preguntar uno a uno al pueblo ecuatoriano a ver si es que estaban por la convocatoria del correísmo. Todos estábamos convocados y estábamos indignados por las medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional y en este caso por una imposición que se sentía del Fondo Monetario Internacional. Claro. Hasta ahora no se sabe qué carta firmaron, qué acuerdo firmaron. Sí, no se tiene que transparentar, se tiene que, en este caso tiene que haber una voluntad del gobierno nacional, decir, muy bien, hermanos ecuatorianos, frente a la crisis hemos tenido que tomar una decisión, tales puntos están. ¿Por qué no se le ha hecho con la participación de toda la población? Y pero no poder endosar... Ahora ustedes van a redactar el decreto nuevo junto al gobierno y al menos deberían tener el acuerdo con el fondo para saber en qué condiciones van a redactar. Esa es la primera condición que hemos dicho. Se tiene que transparentar la información no les han dado sobre qué estamos hablando. No les han dado todavía. No tenemos, yo en este caso, Jaime me delegó como responsable de la comisión y otros compañeros también seguramente están convocados, pero no tenemos una agenda trazada, decir muy bien cuánto tiempo va a durar, porque no es una cuestión de hacer 4 líneas, o sea, el decreto no puede hacerse eso. Por ello mismo habíamos dicho 2 puntos que estamos de acuerdo en este caso con el gobierno. Claro. No puede ser que la gasolina subsidiada estén consumiendo los que sí tienen recursos económicos, los grupos económicos. Claro. Se debe focalizar ese sector, deben pagar sin subsidio. Otro también, que ya estaba de alguna manera corregido, se ha vuelto a cometer errores. No puede ser que el combustible subsidiado esté sirviendo para el contrabando o para el narcotráfico. Sí, pero son procesos técnicos, no es una decisión política. Claro. Se tiene que construir qué hacer en este sector, ¿no es cierto?, para focalizar y qué hacer de manera técnica, responsable, frente al tema de contrabando. Esto me gustaría que lo explicara porque América Latina y el mundo vio su intervención frente a un economista que era el ministro de Economía e incluso ya ahora hay memes en el que le señalan que usted ganó 10/1 frente a un economista estudiado en Harvard y en otras partes. ¿Usted cree que la situación económica del Ecuador, dados sus conocimientos, dada su visión sobre la economía, no daba para un acuerdo con el Fondo Monetario? Y si ya no se aplica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que dicen ellos es que se necesitan 4.000 millones de dólares para sostener la economía en adelante. ¿Cómo resolver esa situación? Pero esos 4.000 millones de dólares no se debía condonar. En este caso, algunos se enojan, digamos, no se debía remitir esos 4.600 millones de dólares. A los grandes pero por favor, sí, claro. Yo creo que el punto realmente de insostenibilidad, digamos, de la economía partió de aquello. ¿No? En este caso se intenta parchar con mismas políticas neoliberales cuando tenemos que, en este caso, decidir sobre la economía del Ecuador, no sobre lo que nos están viendo desde afuera. ¿Cuál es la realidad concreta? ¿Crees que con quitando el subsidio vamos a resolver? Realmente es una mentira. Por ello yo ponía como algunos elementos, ¿no? ¿Cuánto es en subsidios todos los meses? Es aproximadamente 110 millones de dólares. Pongámoslo 100 millones de dólares, ¿no? Pero ¿cuánto tienes moviendo alrededor de la economía y cuánto necesitas para resolver el tema de los gastos corrientes, digamos, ¿no es cierto? Necesitas 2.000 millones de dólares. Con 100 millones de dólares no resuelves. Lo que se tiene que hacer es, muy bien, topemos los subsidios en estos 2 puntos que sí interesa al Ecuador. Muy bien, pero hay que ver pues, de manera integral toda la dinámica económica del Ecuador. Claro. Hay lo que habíamos dicho, oiga, se ha identificado el tema de la corrupción, recuperemos el 50%, ya tenemos financiado
20 años de subsidios. ¿Qué más necesitamos hacer? Ver el comportamiento, ¿no es cierto?, de todos los grupos económicos. El último año, 2018, el sistema financiero ganó 524 millones. Entonces, ¿cómo hacer que los grupos económicos que en esta crisis lo están ganando, cómo hacer que sean mayoritariamente, digamos, ¿no es cierto?, los apostantes para salir de este hueco financiero? De acuerdo, pero entonces, Leonidas, ahí hay otro elemento que también está planteado, y lo digo desde mi punto de vista muy personal. Se acusó a Nicolás Maduro de ser quien estaba detrás de las manifestaciones. Se acusó al correísmo de estar detrás de las manifestaciones. E incluso el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo dijo que había un actor externo influyendo en las decisiones. La Organización de Estados Americanos también señala de que no se pudo haber convalidado una violencia de esta naturaleza con agentes externos. ¿No le parece a usted que el agente externo en realidad fue el FMI en esto? Es decir, el agente externo que en realidad provocó todo esto se llama FMI y no Nicolás Maduro. Así es, lo que está claro es que si hay una imposición dentro de un Estado y cuando dentro del Estado habemos poblaciones dignas que necesitamos que respeten una decisión soberana, lógicamente hay una reacción de indignación. Entonces, ahorita, para recapitular, para buscar responsables, digamos, ¿no es cierto?, el gobierno lo que está haciendo es politizar este tema. Cuando vemos que no es un problema político, es un problema económico. Lo que hizo es tomar una medida económica que reaccionó a la población. Que ahora querramos justificar políticamente quiénes fueron los actores, yo creo que es una cuestión equivocada. Vea, si es que hubiera sido realmente una cuestión política, que estaban persiguiendo otros intereses políticos, entonces no se bajaba la movilización, pues. En el momento que nosotros el día sábado ofrecimos, diciendo muy bien, vamos a hacer nuestras consultas a las bases y vamos a encaminar un proceso de diálogo, ya se apaciguó de alguna manera. El día domingo, cuando todo el país, yo había pedido 3 condiciones para poder dialogar. Tiene que ser cadena abierta, tiene que ser con representantes de pueblos y nacionalidades, no puede estar una comisión de 5 o 4 dirigentes conversando con el presidente o con la comisión, ¿no? Y la tercera cuestión, debe haber garantías para poder hablarla. ¿Quiénes son? En este caso la ONU, la Iglesia, ONU, claro. Y habíamos pedido también a otros actores dentro del país, como la Defensoría del Pueblo. Ahora, con esas consideraciones, se bajó esta cuestión y al siguiente día ya estaba en paz. Claro. Entonces, si es que hubiera sido un problema político y si se supone que hay una base, digamos, persiguiendo esta cuestión, simplemente no hubiera parado. Porque el presidente habló de intento de golpe de Estado. Es lo mismo que en el 2010 se posesionó. Pero no quiero dejar de pasar un tema fundamental para que nos alcance el tiempo. Con esto que pasó, se reactivó un racismo oculto que algunos querían medio camuflarlo. Y hablo precisamente de Jaime Nebot. Él tuvo una expresión muy fuerte, muy dolorosa, en la que dice, que se vayan, que se devuelvan al páramo. ¿Usted cree que este racismo latente en ciertos sectores de derecha, de ciertas clases medias, todavía les afecta a ustedes para desarrollar una lucha que englobe a todo el país? Efectivamente, por eso mi respuesta al comentario de Jaime Nebot, yo había dicho, muy bien, nunca serás presidente. Entonces, ¿por qué? Porque no puede ser que se siga implementando esta economía moral como se conocía históricamente, ¿no? Sí. O sea, ¿quiénes son los que están elegidos para conducirla? O sea, la clase blanca, en este caso los blancos, los cholos, de pronto de la clase que representa, digamos, ¿no es cierto? Mejor dicho, los mestizos, los blancos, estaban como en condiciones de dirigirla. Y los cholitos, los afros, los indígenas, entonces tenemos que asumir una decisión más o menos colonial, ¿no es cierto? En ese sentido, nosotros al menos creemos que lo que ha producido en este momento, si hay un nivel de racismo, de xenofobia, lo que hizo Jaime Nebot realmente es xenofóbico. O sea, como diciendo, los indígenas no pueden opinarla. ¿Cómo pueden opinar sobre el tema de Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo pueden opinar el tema de subsidios que se queden en el páramo? Y cuando realmente hemos demostrado al país que hay una propuesta de construir realmente un Estado plurinacional en base a la realidad, no en base a las ideas que han generado de las diferentes organizaciones o universidades a nivel mundial. Ya, la última pregunta, entonces, que nos queda un minuto nada más, Leonidas. ¿Ustedes son opción de poder... ¿Se plantean llegar a la presidencia en el 2021 para consolidar este proceso de acumulación que se ha hablado, que se ha planteado, y al mismo tiempo poder aplicar efectivamente la Constitución de Montecristi, que en buena medida también recoge la demanda histórica del movimiento indígena? Aquí creo que hay como ¿qué podría decir? Como una ilusión de poder.
Realmente el poder no está en la presidencia de la República. Y muchas veces se ha confundido los procesos, acabamos en procesos electorales, lo que ha pasado en estos 10 años. El poder está en el pueblo. Si hacemos un camino y lo conducimos bien, entonces vamos cambiando desde las estructuras de poder que está en la sociedad, no únicamente en el gobierno. Ya vemos que el gobierno en este momento tiene poder, pero ¿por quiénes está mandado? ¿No? Son por los grupos económicos, mandado por el Fondo Monetario Internacional. Para que eso no suceda, necesitamos sostener el poder en las bases. Y yo no lo sé si es que participaremos, no participaremos 2021, pero vamos a hacer una opción de construcción con otros sectores sociales para realmente enfocar a un camino y caminar hacia el cambio, hacia la transformación. Muchísimas gracias, Leonidas. Muy amable por estar con nosotros. Gracias, ¿no? Que esté muy bien Muchas con nosotros gracias. aquí. Y también saludarles y agradecerles a ustedes por la participación en este programa para entender lo que está pasando con el movimiento indígena y con él entender lo que pasa en un Ecuador que obviamente tiene otras características y tiene otras situaciones para seguir trabajando por el bienestar de ese sector. Digamos que durante 500 años ha seguido luchando en este país y ahora lo han dicho sus dirigentes, no solamente por ellos, sino por toda la nación. Les agradecemos por estar con nosotros. Que la pasen bien. Chao, chao.